Oye, mírame bien a los ojos un momento, porque lo que vamos a hablar hoy no es un cuento inventado, ni una película de Netflix. Es la historia de un tipo de carne y hueso, un dominicano como tú y como yo, que pasó de ser orgullo nacional en el deporte a convertirse en uno de los nombres más sonados del bajo mundo caribeño. Justino de los Santos, medallista, fisiculturista, hombre de fuerza, nacido en San Pedro de Macorís y al mismo tiempo figura pesada en el juego sucio del narcotráfico entre República Dominicana, Haití, Bahamas y los Estados Unidos. Piensa esto, un chamaquito pobre que se faja en los gimnasios, que levanta pesas, que se sube a los colchones de lucha olímpica representando la bandera tricolor, que escucha su nombre sonar en Juegos Centroamericanos, que ve su pueblo celebrar cuando él regresa con medallas, y años después, ese mismo hombre está moviéndose en muelles calientes, esquivando rafagazos en Tallahassee, huyendo de atentados en Nueva York y buscando protección en Haití mientras los federales le respiran en la nuca. ¿Cómo se rompe un sueño así? ¿Qué tiene que pasar en un país, en un barrio, en una mente, para que un héroe deportivo termine dirigiendo rutas de polvo blanco, discotecas legendarias como la 714 en San Pedro, y rodeado de gente armada, traiciones y muerte? Hoy no venimos a romantizar ni a glorificar nada. Venimos a entender, a mirar de frente las decisiones, las tentaciones, la violencia y las consecuencias reales. Si tú eres de barrio, si eres de la calle, si conoces la presión de buscarse como sea, este video es para ti. Quédate, porque lo que viene es crudo, es histórico y te va a hacer pensar. Lo que viene, viene fuerte. Antes de meternos de lleno en la historia, quiero saber algo de ti. Déjame en los comentarios de dónde nos estás viendo y si eres de San Pedro, del Este o de la diáspora dominicana en Estados Unidos. Cuéntame desde qué barrio, qué ciudad o qué país estás viendo este contenido, porque esta comunidad se construye con la voz de ustedes, no solo con la narración de aquí arriba. Del colchón de lucha al sueño dominicano, Justino de los Santos nace en San Pedro de Macorís, una ciudad que combina caña, béisbol, pobreza histórica y una larga tradición de talento deportivo. De fisiculturista y amante del entrenamiento de fuerza, da el salto a la lucha olímpica, disciplina en la que no se destaca por técnica fina, sino por pura potencia y coraje, según se relata en crónicas locales. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, celebrados en Santo Domingo, Justino logra la medalla de plata en lucha, convirtiéndose en una de las figuras dominicanas del evento. Regresa a su pueblo como símbolo de orgullo, en una época marcada por el gobierno de Joaquín Balaguer, los 12 años, y un ambiente político duro, con persecuciones a opositores y un Estado que no siempre respaldaba como debía a sus atletas. En ese contexto, un medallista podía ser celebrado en la calle, pero seguir viviendo con limitaciones económicas, sin la seguridad de una vida resuelta por sus logros deportivos. De medallista a hombre del bajo mundo. Según recogen testimonios y relatos públicos, Justino de los Santos empieza a moverse en círculos cada vez más cercanos al negocio de la droga a finales de los años 70. Se menciona que en sus viajes deportivos y contactos internacionales conoce figuras ligadas al narcotráfico, incluyendo a un personaje identificado como Carlo el Químico, señalado como un colombiano radicado en Haití y vinculado a grandes operaciones en la región.
aunque muchos detalles de esa relación permanecen en el terreno de versiones y no de documentos oficiales. De acuerdo a versiones públicas, ese vínculo con Carlo el Químico y con estructuras en Bahamas habría sido clave para que Justino dejara definitivamente el rol principal de atleta y se consolidara como operador en rutas marítimas y aéreas del Caribe, especialmente usando muelles y zonas costeras de Haití y Bahamas como puntos estratégicos. Al mismo tiempo, su figura crece dentro de la comunidad dominicana de Nueva York, donde se le perfila como alguien con acceso a dinero, contactos y protección muy lejos de la imagen del simple medallista de 1974. Antes de seguir con los momentos más fuertes de esta historia, los atentados en Nueva York y Florida, la salida desesperada de Haití con un camión de dinero y la caída final en el hospital, quiero pedirte algo. Quédate hasta el final y, mientras tanto, escríbeme en los comentarios qué tipo de historia te gustaría ver en la próxima entrega. Más perfiles de figuras del bajo mundo dominicano, historias de barrios específicos o análisis de cómo operan estas redes en la región. Tu respuesta nos ayuda a decidir cuál será el próximo caso que vamos a investigar y narrar. San Pedro, la discoteca 714 y el poder simbólico. De regreso a su pueblo, Justino no solo es el ex atleta con pasado glorioso, sino el hombre que instala la famosa discoteca 714 en San Pedro de Macorís. Según testimonios locales y publicaciones en redes de la zona, la 714 fue considerada una de las discotecas más atractivas del país en su época, un punto de encuentro donde se mezclaba la élite, la farándula y el bajo mundo. En una ciudad donde la riqueza tradicional estaba concentrada en familias ligadas a ingenios, comercios y, más adelante, en peloteros con contratos en grandes ligas, la presencia de un hombre como Justino, retando a la burguesía desde la noche y el derroche, era un mensaje potente. Se habla incluso de una especie de competencia de exhibición con personajes adinerados de San Pedro, en fiestas, yates y lujos, lo que refuerza la imagen de que Justino no solo había llegado, sino que quería hacerlo visible y desafiante. Al mismo tiempo, muchos lo recuerdan como un hombre filántropo que ayudaba a gente pobre, pagaba comidas en restaurantes y regalaba dinero a personas necesitadas en su pueblo y en Nueva York. Esa mezcla de generosidad y violencia es típica en figuras del crimen organizado. Por un lado construyen lealtades con favores, por otro sostienen su poder con miedo, armamento y conexiones. Nueva York, atentados y la sombra de la muerte. Con el tiempo, el nombre de Justino se hace sentir entre dominicanos en Nueva York, ya no como el simple medallista, sino como un hombre con dinero, contactos y un aura de peligro alrededor. Según relatos de calle y programas de opinión, habría sido blanco de varios atentados, incluyendo aquel episodio donde un indigente al que él ayuda con ropa y dinero termina acribillado al salir de un local, supuestamente porque los sicarios lo confundieron con Justino por el abrigo que llevaba. Ese tipo de historias alimenta la idea de que las balas no le entraban, porque en múltiples ocasiones habría salido vivo de situaciones en las que otros no tendrían la misma suerte. Aunque muchas de estas escenas no están respaldadas por expedientes públicos detallados, sí se repiten con coherencia en distintas voces que coinciden en algo. Justino vivía bajo una amenaza constante, rodeado de armas, lealtades frágiles y enemigos invisibles. Su figura se va cargando de misticismo y miedo. Para algunos es un protegido de la suerte o de fuerzas que no entienden.
Para otros, simplemente un hombre que todavía no ha pagado la factura completa del camino que eligió. Lo único claro es que detrás del brillo de la discoteca y del dinero, Nueva York se convierte para él en un escenario donde cada salida puede ser la última. Florida, Tallahassee y la huida constante. En una etapa posterior, y según testimonios de quienes dicen haberlo tratado de cerca, Justino se mueve con más fuerza hacia la Florida, donde supuestamente administra depósitos y mantiene operaciones vinculadas al narcotráfico. Se habla de un atentado particularmente violento en Tallahassee, en el que su vehículo habría recibido más de 200 disparos, obligándolo a abandonar el carro y escapar por una alcantarilla para salvar la vida. Un episodio que alimenta su aura de hombre difícil de tumbar, aunque esos detalles no estén respaldados por documentos oficiales. En todo caso, encaja dentro de una Florida ochentera marcada por guerras entre grupos criminales y decomisos millonarios, donde el Caribe funcionaba como columna vertebral del negocio ilícito. De acuerdo a versiones públicas, la acumulación de atentados y persecuciones hace que Justino entienda que su margen de maniobra en Estados Unidos se estrecha cada vez más. Esa sensación de estar cercado por rivales, por las autoridades y por los errores propios lo empuja a moverse de nuevo, a replantear territorios y a refugiarse en otros puntos del mapa, reforzando la imagen de un hombre que, aunque acumula poder y dinero, vive cada vez más en modo supervivencia sin poder bajar la guardia. Haití, golpe de Estado y caída de protección. En Haití, según relatan distintas voces, Justino habría conseguido algo más que un simple punto de apoyo: el control de un muelle clave, desplazando a grupos que lo dominaban y ganándose enemigos pesados en el proceso. Allí, en medio de un ambiente donde se mezclaban corrupción, mercenarios y tráfico de armas, los muelles eran arterias vitales para el paso de cargamentos, y tener ascendencia sobre ellos significaba poder, pero también exposición máxima. La idea de un dominicano mandando en esa zona, haciendo negocios ligados a figuras como Carlo el Químico, forma parte del relato que circula sobre él en la región. El 7 de febrero de 1986 cae el gobierno de Jean-Claude Duvalier, y con él se tambalean no solo las estructuras políticas haitianas, sino también los acuerdos de protección que daban cierta seguridad a operadores como Justino. De acuerdo a versiones públicas, jefes policiales aliados son removidos o ejecutados, se desatan venganzas y masacres, y en medio de ese caos, un dominicano conocido como Julito Quitipón, ligado a servicios de seguridad para depósitos, termina asesinado de forma brutal junto a muchos otros. En esa atmósfera, Justino decide abandonar Haití y sacar Haití a toda prisa, supuestamente cargando un camión lleno de dólares, rumbo a la frontera con República Dominicana. Arresto, cárcel y el cuerpo que pasa factura. Según las crónicas orales, cuando intenta cruzar por la zona de Pedernales, las autoridades dominicanas detienen el camión y descubren el dinero, lo que provoca un escándalo y su sometimiento a la justicia. Esa captura lo lleva a la cárcel de La Victoria, un recinto conocido por su hacinamiento y por la fuerza de las estructuras criminales internas, donde cumplir condena implica negociar espacios, respetos y, muchas veces, sobrevivencia diaria. La figura de Justino, que antes se movía entre muelles y discotecas,
o termina encerrada en uno de los símbolos más duros del sistema penitenciario dominicano. Paralelamente, diversas versiones indican que Justino arrastra desde Haití una puñalada preparada, una herida por arma blanca que nunca termina de sanar y que, con los años, deteriora seriamente su salud. No hay expedientes médicos públicos que confirmen el carácter místico del arma, pero sí se repite que su cuerpo va cediendo hasta requerir atención hospitalaria prolongada en un centro de San Pedro de Macorís. Es el cambio definitivo de escenario, del lujo, las balaceras y los viajes, a la cama de hospital, la bata y la espera interminable frente a diagnósticos y tratamientos. La ruina económica y la puerta del Estado. En los relatos sobre su etapa final aparece un contraste fuerte. El hombre que supuestamente llegó a salir de Haití en un camión lleno de dólares termina, años después, prácticamente sin recursos, dependiendo de ayudas puntuales y favores personales. Testigos señalan que habría intentado gestionar una pensión por su pasado como atleta de alto rendimiento, acudiendo al Estado en busca de una jubilación que le permitiera por lo menos cubrir sus necesidades básicas en medio de la enfermedad. Esa solicitud se ubica en tiempos en que Joaquín Balaguer vuelve a ocupar la presidencia, un periodo donde la burocracia y el clientelismo marcan gran parte del acceso a beneficios oficiales. Según versiones públicas, la pensión nunca llegó a materializarse en vida de Justino. Los trámites se retrasan. Los tiempos del Estado no coinciden con los de su cuerpo enfermo y la muerte llega antes que la respuesta definitiva. El ex medallista internacional, el hombre de la discoteca 714 y de los muelles caribeños, muere en un hospital, con la salud quebrada y sin el respaldo económico que muchos pensarían que un pasado así le garantizaría. Esa imagen, un hombre que lo tuvo todo en el bajo mundo y termina esperando una ayuda que nunca llega, se ha convertido en uno de los mensajes más fuertes que rodean su historia cuando se usa como advertencia para la juventud. ¿Qué lo llevó del deporte al narcotráfico? Imagínate a Justino todavía jadeando sobre el colchón de lucha, con el sudor mezclado con magnesia y la bandera dominicana ondeando en algún rincón del Coliseo. Allí todo parece claro. Hay reglas, árbitros, medallas y aplausos. El enemigo está de frente, la pelea se gana con fuerza y disciplina, y el reconocimiento llega limpio, sin doble filo. Pero cuando baja del podio y vuelve a su realidad, el país es otro ring, donde ser medallista no garantiza nevera llena ni futuro asegurado, y la gloria se consume rápido, como un titular de periódico que mañana envuelve fritura. Mientras tanto, en los barrios, otra clase de campeones empieza a ganar protagonismo. No salen en la sección de deportes, sino en los rumores de esquina, manejando carros del año, discotecas y rutas que nadie menciona en voz alta. Entre viajes internacionales, contactos en muelles caribeños y noches largas en Nueva York, la fuerza y la disciplina que antes Justino volcaba en el deporte encuentran nuevas ofertas, menos reglas, más dinero, más riesgo. No hay un documento que marque el día exacto del cruce, pero sí se siente la suma de factores: origen humilde, poco respaldo estatal al atleta retirado, un Caribe convertido en corredor de droga y un hombre que descubre que su nombre y su temple abren puertas en un negocio mucho más oscuro. Al final, lo que lo lleva del deporte al narcotráfico no parece ser un solo salto dramático, sino una cadena de pequeños desvíos, una oportunidad aceptada, un viaje que ya no es solo por competencias, un contacto que deja de ser amigo para convertirse en socio. Paso a paso,
El campeón, que antes luchaba bajo reflectores, termina peleando en la sombra, en un combate donde ya no hay árbitros ni medallas, solo balas, traiciones y un reloj que siempre corre en contra. Ahora, quiero hablarle especialmente a los que son de San Pedro de Macorís, del Este, o que vivieron en Nueva York y Miami en esos años. Si conociste a Justino, si lo viste en la 714, si escuchaste historias en primera persona de sus viajes, atentados o ayuda a la comunidad, te invito a que dejes tu testimonio en los comentarios, no para alimentar el morbo, sino para completar el rompecabezas histórico con datos, anécdotas y matices que solo la gente de la zona puede aportar. Gracias por llegar hasta aquí y acompañar una narración que mezcla deporte, historia dominicana, calle y consecuencias reales. Si esta historia te hizo pensar en tu propio camino, en el de tus hijos, tus hermanos o tus amigos, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que pudo haber cambiado el destino de Justino de los Santos? ¿El estado? ¿El barrio? ¿Él mismo o una combinación de todo? Este canal está construido para contar historias duras, pero con respeto, sin romantizar el crimen y sin olvidar a las víctimas que terminan atrapadas en medio de estas guerras silenciosas. Vienen más casos, más análisis y más historias del bajo mundo dominicano contadas con rigor y seriedad. Suscríbete si te gustó el video.